Hoy quisiera hablar del hijo pródigo, y es muy curioso pensar que en todos los años que llevo estudiando las escrituras, que es desde que tengo 8 añitos de edad y hoy día tengo 44, jamás he enseñado, o que yo recuerde, jamás he enseñado sobre el hijo pródigo, cuyo mensaje se encuentra en Lucas capítulo 15. Hoy quisiera solamente dar unas pinceladas resaltando por encima este tema. En primer lugar, quisiera llamar toda vuestra atención sobre el hecho en el que en aquellos días el pedir la herencia al padre antes de que éste muriese era como desear la muerte del padre. Y me llama poderosamente la atención el hecho de que a pesar de todo esto, el padre se lo da sin rechistar. Y por consiguiente el hijo se va fuera de la casa a gastar su herencia pecando. En favor del hijo tengo que decir que al menos tuvo la decencia de irse de la casa del padre para pecar. Porque a diferencia de él, hoy en día hay mucha gente que se consideran hijos de Dios porque están viviendo en la casa del padre, o sea, en la iglesia, pero tienen la indecencia de pecar dentro de la casa y encima ostentando cargos que representan al Padre. En segundo lugar, podemos ver que el hijo que estaba en la casa, el que nunca se marchó, el que siempre hacía las cosas bien, era el que estaba más perdido, era el mayor pecador de los dos. El hermano que se quedó no sabía ni quién era, no tenía identidad, porque no valoraba ni disfrutaba lo que sí tenía. Y además, cuando volvió su propio hermano, lo único que hizo fue criticarle y no quiso celebrar su vuelta a casa. Por desgracia, tengo que decir que eso me recuerda el comportamiento de muchos amados cristianos que no valoran lo que tienen hoy en día y solamente están en las iglesias para criticar, para chismar, para hablar mal de los que caen, en lugar de alegrarse y ayudar en la restauración del hermano caído, para levantarle, restaurarle y animarle y alegrarse de que han vuelto a casa. Le critican, por lo que creo que en la realidad lo que sucede es que esos hermanos querían haberse ido de la casa igual que el pecador de su hermano, pero por miedo, por vergüenza del qué dirán, no lo hicieron y por ello se pasan la vida viviendo una mentira donde aparentan ser felices con una sonrisa creada, pero que en realidad están viviendo una santidad forzada y falsa, porque se pasan la vida imaginando y deseando pecar, vestidos con una falsa máscara de santidad, porque en ningún momento controlan el pecado de sus mentes y de sus corazones. Y por último, como última pincelada, quisiera hablarles del padre amante de los dos hijos, el cual salía todos los días, dice la Escritura, al camino con la esperanza de ver volver a su hijo. ¿Saben por qué? Es muy curioso entender que el padre salía porque en aquella época, en aquellos tiempos, había una ley que autorizaba a todo aquel que viese al hijo que había solicitado la herencia antes de la muerte de su padre volver a casa, o no volver a casa, sino simplemente se cruzasen con él en el camino, podían, conforme a la ley, apedrearlo hasta matarlo. Y era por eso por lo que el padre de la casa, el padre del hijo pródigo, cada día salía a la entrada del pueblo para ver si lo podía ver, regresar, para evitar que lo apedreasen y lo matasen. Pero en este detalle podemos ver cómo el padre amaba a su hijo mientras vivía en su casa.
pero es que también lo amaba mientras el hijo estaba pecando fuera. Piénsalo. Si tú, el que estás viendo este vídeo, eres uno de sus hijos pródigos, de los que se han ido de la casa del Padre y que han estado pecando durante años, tengo que decirte que el Padre Celestial está cada día saliendo a tu encuentro con la esperanza que un día regreses arrepentido a sus pies. Muchas veces Él te abra, te susurra y te dice: te estoy esperando, arrepiéntete. Y quizá, solo quizá, Satanás te esté diciendo: no, tú no tienes por qué arrepentirte, tú ya no tienes perdón, la liaste, eres muy gorda, ya no tienes nada más que hacer. Simplemente has pecado, has decidido, has tomado una decisión equivocada, ahora tienes que vivir con ella. Pero hoy vengo a decirte que no es así, que el Espíritu Santo te dice hoy que el Padre te anhela, el Padre te quiere perdonar y el Padre quiere estar contigo, porque Él quiere perdonarte de todos tus pecados, sean los que sean, porque Él desea tenerte cerca de Él y que vivas en su casa junto a Él. Así es que ánimo. Levántate del pecado donde te encuentres, la circunstancia, la situación donde estés, y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy vengo para pedirte perdón, para pedirte ayuda y para decirte que me perdones y para decirte que quiero vivir una vida en santidad cerca de ti. Sin más, que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima, si Dios quiere.